Soy repartidor de una pequeña empresa local de entregas. No me hace mucha gracia el trabajo, pero al menos me permite pagar las cuentas y mantenerme a flote. La mayoría de mis días son rutinarios, con entregas que no me exigen más que un par de horas al volante y unos pocos paquetes por dejar en la puerta. Todo siempre tranquilo, casi aburrido. Pero esa noche, todo cambió. Eran las 10:30 de la noche cuando recibí la última llamada. Era un pedido de emergencia, algo fuera de lo común. La voz del cliente al otro lado de la línea sonaba apurada, nerviosa. ¿Puedes traer el paquete ahora? Es urgente. Es para el señor Hammond, en la casa de campo. Es la última en la carretera de la colina. No importa lo tarde que sea, por favor. El hombre hablaba rápido, como si estuviera preocupado por algo. Algo en su voz me hizo pensar que no se trataba de una simple entrega. Algo no estaba bien. La dirección que mencionó estaba en una zona remota, fuera de la ciudad, cerca de los bosques. Lo que se me antojó como una casa solitaria. No tenía muchas opciones. El teléfono me había llamado para eso, y era mi trabajo. Decidí ir. Tomé el paquete, que estaba envuelto en plástico negro, extraño para hacer una entrega normal, y me metí en la furgoneta. La carretera que me llevaría hasta la casa era oscura, angosta, y apenas iluminada por las farolas dispersas. En el camino, la niebla comenzó a levantarse, y el aire se tornó más frío. La sensación de incomodidad creció dentro de mí a medida que avanzaba, pero traté de no darle demasiada importancia. Durante el trayecto, todo parecía normal, hasta que llegué a la curva más cerrada de la carretera. La furgoneta pasó rozando el borde del asfalto, y por un segundo, algo extraño se reflejó en el espejo retrovisor. No vi más que sombras, pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Cálmate, tío. Solo es el cansancio, me dije a mí mismo. Pero aún así, un nudo en el estómago no dejaba de molestarme. Finalmente, llegué a la casa del señor Hammond. Era una mansión vieja, de aspecto inquietante, con las ventanas cubiertas de cortinas oscuras. El aire se sentía denso alrededor. Dejé la furgoneta estacionada frente a la puerta y apagué el motor. No veía ninguna luz encendida, pero la puerta principal estaba entreabierta, lo que me pareció aún más extraño. Me bajé del vehículo y caminé hacia la entrada. El paquete estaba en mis manos, frío al tacto. Al acercarme, el olor de la tierra mojada y la maleza me rodeó. Parecía que la casa no había sido visitada en mucho tiempo. La pintura de la puerta se había despegado, y las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía. Toqué el timbre. Un sonido metálico resonó dentro, pero no hubo respuesta. Volví a presionar el timbre, y nada. No tenía sentido, así que empujé la puerta. Se abrió sin esfuerzo, como si estuviera esperando que entrara. No había nadie en el vestíbulo, y la oscuridad reinaba dentro de la casa. Señor Hammond, está ahí, grité, mi voz sonando rara en el silencio de la casa vacía. Nadie respondió. Decidí entrar. El suelo de madera crujió bajo mis pasos mientras avanzaba por el pasillo. La sensación de incomodidad aumentaba, y por alguna razón, mis instintos me decían que no debía estar allí. A lo lejos, pude escuchar algo, un ruido sordo, como si alguien estuviera moviéndose en el piso superior. La casa estaba viva, o al menos eso es lo que pensaba. Subí las escaleras, el paquete aún en mis manos, y llegué a un largo pasillo. Las puertas estaban cerradas, todas excepto una. La puerta del final del pasillo estaba entreabierta, y por un momento, sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran observando. ¿Por qué no había nadie en la casa, pero sentía que algo, o alguien, me acechaba? Señor Hammond, murmuré, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Empujé la puerta con suavidad. Dentro, la habitación estaba en completo desorden. La cama estaba deshecha, y los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas. En el centro de la habitación, había una silla de madera, con una cuerda atada a su respaldo. Pero lo más extraño fue lo que vi en la esquina, cerca de la ventana. Un hombre estaba sentado, de espaldas a mí. Señor Hammond, ¿está todo bien?, pregunté, pero mi voz temblaba más de lo que esperaba. El hombre no se movió.
Me acerqué un paso más, la piel de la nuca erizada. De repente, el hombre giró lentamente, y sus ojos eran negros. Totalmente negros. No tenían pupilas, y su mirada era vacía, como si no estuviera mirando hacia mí, sino a través de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. En sus manos, sostenía un cuchillo. No era un cuchillo de cocina común. Era largo, y la hoja reflejaba la luz tenue de la lámpara. ¿Por qué estás aquí?, susurró, su voz raspando como si viniera de las entrañas de la tierra. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? Pensé en salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar esos ojos oscuros que me paralizaban, como si estuviera bajo un hechizo. Intenté hablar, pero el miedo me había dejado sin palabras. Tu trabajo es muy importante, continuó, levantándose lentamente de la silla. Pero no todos los paquetes deben ser entregados. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso hacia mí. Fue un movimiento rápido y silencioso, y antes de que pudiera darme cuenta, el cuchillo brilló en la oscuridad y algo cortó mi brazo. No sentí el dolor al principio. Solo un tirón en el brazo, y luego, la sangre empezó a brotar. Retrocedí, grité, pero estaba atrapado. El hombre no dejó de avanzar, y la puerta detrás de mí se cerró de golpe con un estruendo sordo, dejándome atrapado en la habitación con esa cosa. El cuchillo se levantó una vez más, y entonces entendí. No era el señor Hammond. Algo mucho peor había ocupado su lugar. Algo que se alimentaba del miedo, algo que no quería que yo saliera con vida de esa casa. La habitación comenzó a girar a mi alrededor, y antes de que pudiera pensar en otro movimiento, el filo cortó nuevamente, esta vez en mi abdomen. La sangre empapó mi ropa, y la visión se me nubló. Entonces, escuché algo. Un sonido bajo, sibilante, como si algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Algo más. Y de repente, la puerta se abrió, dejando entrar un viento helado. El hombre, o lo que fuera, miró hacia la puerta, y por un momento, su expresión cambió. Un destello de miedo, tal vez. Sin pensarlo, corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, empujando la puerta y saltando por el pasillo, las escaleras. Solo sabía una cosa, debía salir de allí, debía escapar. Salí al exterior, y la furgoneta estaba justo donde la había dejado. Subí rápidamente, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe sordo, y cuando encendí el motor, no me detuve. Ni siquiera cuando vi las luces de la casa apagarse por completo. Ni siquiera cuando la niebla empezó a desaparecer. Estaba vivo. Pero algo me decía que no por mucho tiempo. Porque esa noche, el paquete fue entregado. Mi nombre es Leo Parsons. Trabajo como repartidor para una empresa de entregas locales. El trabajo no es nada glamour, pero paga las cuentas, y eso es todo lo que realmente importa. Hago mis rondas, entrego los paquetes, a veces me cruzo con personas amables y otras con aquellos que parecen tener prisa por cerrar la puerta en mi cara. En general, todo es bastante monótono. La rutina, las mismas calles, las mismas casas, y la misma sensación de vacío cada vez que paso por las mismas rutas, día tras día. Pero esa noche fue diferente. Era un jueves, alrededor de las 9:30 de la noche. El aire estaba impregnado de humedad y la niebla ya comenzaba a elevarse por las calles. Había terminado mis entregas más cercanas y me encontraba en las afueras de la ciudad, en una zona que raramente frecuentaba. El teléfono sonó mientras hacía una vuelta por una carretera desierta. Era una llamada de la oficina. Al principio no pensé mucho en ella. Eran las horas de cierre y, aunque ya había terminado mis entregas, no me sorprendía que me dieran uno más. Leo, tenemos un último envío para ti. Es urgente. La dirección está fuera del mapa, pero parece que hay un vecindario justo en el borde de los bosques. El paquete tiene que ser entregado esta noche sí o sí. Lo necesitas llevar personalmente, ¿entiendes? Escuché la voz de Larry, el jefe. Era una voz áspera, como si no estuviera dispuesto a escuchar ninguna objeción. No me gusta hacer entregas a estas horas, Larry, ¿estás seguro de que esto es necesario?
No es el tipo de dirección que me gusta recibir, ya sabes. Larry soltó una risita nerviosa, una que me puso los pelos de punta. Sí, sí, Leo, lo sé. Pero esta vez es distinto. El cliente lo pidió de forma específica. Necesitas hacerlo. No hay otra opción, ¿me entiendes? Estuve a punto de negarme. Algo en la forma en que hablaba me incomodó. Pero a fin de cuentas, necesitaba el dinero y no era el tipo de persona que dejaba el trabajo a medias. Está bien, Larry. Lo haré. Cerré la llamada y me giré hacia la carretera vacía. No había ni un alma a la vista. Las luces de la furgoneta brillaban débilmente, como si lucharan contra la oscuridad de la noche. Me dejé llevar por el sonido monótono del motor, y cuando miré el mapa, vi que la dirección era aún más remota de lo que pensaba. El vecindario no estaba marcado. Solo unas pocas casas solitarias en el borde del bosque. Todo lo que sabía es que quedaba más allá de un tramo de carretera que no había tocado en meses. Me metí en la furgoneta, sintiendo la ligera vibración del motor bajo mis pies mientras me dirigía a la zona indicada. A medida que me alejaba de la ciudad, las luces de la calle se desvanecieron, dejando la oscuridad casi absoluta a mi alrededor. La niebla que antes se había levantado se intensificó, empapando la carretera con una sensación espesa y pegajosa. Cada curva me llevaba más profundo en la nada, y las sombras parecían alargarse sobre los árboles que bordeaban la carretera. Pensé en dar la vuelta, pero algo dentro de mí, una pequeña voz interna, me decía que debía seguir. Después de todo, el trabajo era el trabajo. La carretera se hizo cada vez más estrecha. Ahora apenas cabía la furgoneta y, por momentos, sentí que las ruedas tocaban el borde de la carretera, lo que me hizo tomar el volante con más firmeza. Pero la incomodidad no venía solo de las condiciones del camino. Había algo más en el aire. Algo pesado. Algo inquietante. La sensación de estar siendo observado me invadió, y por un instante, la niebla pareció moverse, como si se estuviera acercando más de lo normal, envolviendo todo a su paso. Cuando finalmente llegué a la dirección indicada, me detuve frente a una casa antigua, de madera envejecida, con una valla baja que crujía a cada viento que soplaba. La casa tenía ese aire sombrío, como si hubiera estado vacía por décadas. Ninguna luz brillaba en el interior. Ningún sonido salía de ella, salvo el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el viento que agitaba la maleza. La puerta de entrada estaba entreabierta, lo que me pareció aún más extraño. Al principio, me quedé allí, mirando la casa desde el asiento del conductor, preguntándome si realmente era la dirección correcta. El paquete, que estaba en el asiento del copiloto, me pareció de repente mucho más pesado de lo que realmente era. Miré el reloj. Ya pasaban de las 10:45 de la noche. No había tiempo para dudar. Salí de la furgoneta con el paquete en las manos, sintiendo que la niebla me envolvía más. Al acercarme a la puerta, ésta se abrió un poco más, como si me estuviera invitando a entrar. No había ninguna señal de vida, pero decidí seguir adelante. Toqué el timbre y esperé. Nada. Hola, llamé. Mi voz sonó hueca en la quietud del lugar. No hubo respuesta. No sabía qué esperaba, pero algo me dijo que debía entrar. El trabajo era el trabajo, ¿verdad? No podía darme el lujo de irme. Con un suspiro, empujé la puerta y entré. El aire dentro de la casa estaba frío, y el olor a madera vieja me invadió los pulmones. Las sombras se movían por el pasillo, y las paredes de la casa parecían susurrar. Di unos pasos y llegué a una sala oscura, donde había una mesa de madera cubierta de polvo. Una lámpara encendida estaba en el centro de la mesa, su luz parpadeando débilmente. La habitación estaba desordenada, como si alguien hubiera salido deprisa. Las sillas estaban volcadas y el suelo cubierto de papeles y libros. Algo no estaba bien, pero no supe qué hacer, así que avancé hacia la siguiente habitación. La puerta estaba cerrada, pero no podía ignorar esa sensación de que había algo dentro. Algo o alguien. Señor Hammond, llamé de nuevo, más fuerte esta vez. Mi respiración estaba acelerada. No sabía si era el miedo o el cansancio, pero algo no se sentía bien. Pero entonces, lo escuché. Un susurro. Un murmullo bajo,
como si alguien estuviera hablando en una lengua extraña detrás de la puerta. Mi instinto me decía que debía irme. Ya había cumplido con mi parte del trato. Pero cuando di un paso atrás, algo hizo que me detuviera. Algo me atraía hacia la puerta cerrada. La abrí lentamente. Dentro, una figura estaba sentada en una silla de madera, de espaldas a mí. Era un hombre, viejo, con una barba larga y desordenada. Pero algo no estaba bien en él. Su postura era rígida, casi inhumana. Se mantenía inmóvil, y su rostro, cuando finalmente lo vi, no era humano. Su piel estaba pálida, tirante, y sus ojos, no tenían pupilas. Eran completamente negros. Vacíos. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras el hombre giraba lentamente hacia mí, su rostro inmutable. ¿Trajiste lo que pedí?, preguntó, su voz profunda y raspada. No tenía ningún sentido de urgencia, como si hubiera estado esperando allí durante años. El paquete se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. No podía moverme, no podía hablar. Algo en el aire se volvió denso, y las paredes comenzaron a acercarse, como si la casa misma me estuviera atrapando. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el susurro creció en volumen, transformándose en una risa burlona. Entonces, el hombre se levantó. Tú no eres el primero. No serás el último. Su voz fue lo último que escuché antes de caer al suelo, la oscuridad tragándome por completo. Cuando desperté, ya no estaba en la casa. Estaba en mi furgoneta, con las manos en el volante. La niebla había desaparecido, y las luces de la ciudad se veían al fondo. Miré a mi alrededor, confundido, pero el paquete ya no estaba. Una llamada entró en mi teléfono. Era Larry. Leo, ¿todo bien con la entrega? Pero no podía contestar. Sabía que algo no estaba bien. Algo me había seguido. Mi nombre es Henry Meeks, y me encuentro escribiendo estas palabras bajo una desesperación que se agrava con cada suspiro. Mi relato, que espero llegue a algún oído compasivo, se basa en lo que sucedió en una noche de verano, cuando la luz de las estrellas parecía oscurecerse ante la presencia de algo inefable. Me enfrento ahora a la más absoluta locura, una verdad tan aterradora que no podría haberla imaginado ni en mis peores pesadillas. Era el 13 de agosto, y la tormenta de la tarde había dejado el aire cargado de humedad. Me encontraba al volante de una furgoneta de reparto, el motor resonando en la oscuridad del camino rural por el que transitaba. El trabajo de repartidor, una ocupación que muchos consideran monótona y sin emoción, se había convertido para mí en un acto de tortura. Pues aquella noche debía entregar un paquete cuyo origen no conocía y cuyo destino se encontraba en un lugar que ni el más confiable de los mapas se atrevía a señalar. La empresa para la que trabajo es pequeña, casi sin importancia en la vasta maquinaria comercial que mueve al país. Sin embargo, las rutas que me asignan son casi siempre normales, a excepción de esa noche. La llamada que recibí poco antes de salir fue breve, casi urgente. Mi jefe, un hombre al que apenas conozco, me indicó que debía llevar un paquete a una dirección olvidada, un lugar de cuyas características no me dijo ni una palabra. Un lugar que, por la forma en que sonaba su voz, parecía tan distante de la civilización que incluso la propia empresa ignoraba los detalles. Simplemente me indicó que debía llevarlo sin dudar, y con esa promesa de recompensa que siempre me hace seguir el curso, no vacilé. Al principio, todo parecía inofensivo. La ruta estaba alejada de las principales carreteras, pero no me preocupaba. No era la primera vez que me dirigía a localidades apartadas. Sin embargo, a medida que avanzaba por el sinuoso camino, un sentimiento de inquietud comenzó a asentarse en mi pecho. La oscuridad que me rodeaba parecía más densa, más palpable, como si las sombras mismas intentaran devorarme. A lo lejos, las montañas parecían erguidas como monstruosas centinelas, y el viento, que antes susurraba suavemente, se volvía más gélido, más cortante. Durante el trayecto, el sol se hundió lentamente en el horizonte, dejando el cielo cubierto por nubes negras y ominosas. A medida que el tiempo avanzaba, mi vista comenzó a volverse turbia. Aunque me concentraba, parecía que la carretera frente a mí se desvanecía como un espejismo,
y el espacio a mi alrededor se distorsionaba de una manera que no podría describir con palabras comunes. A medida que me adentraba más en lo que parecía un laberinto sin fin de caminos de tierra y árboles retorcidos, me sentí cada vez más observado, como si ojos invisibles me estuvieran siguiendo desde las sombras. Fue entonces cuando la furgoneta empezó a fallar. El motor, que antes había rugido con fuerza, comenzó a dar tumbos, y las luces parpadeaban con una intermitencia tan extraña que apenas podía distinguir las señales del camino. Fui forzado a detenerme, y con la esperanza de que la avería fuera solo algo temporal, revisé el motor con torpeza. Pero, para mi sorpresa, no encontré nada anómalo. Todo parecía en orden, aunque una sensación indescriptible de desasosiego me envolvía. Decidí continuar, forzándome a ignorar las malas sensaciones. La ruta se estrechó aún más a medida que avanzaba. Ahora, ya no estaba seguro de si quedaba alguna carretera en la que confiar. A la distancia, una tenue luz titilaba entre los árboles, y aunque mi primera impresión fue que podría ser una casa, un refugio de algún tipo, pronto comprendí que no era más que la visión distorsionada de un paisaje al borde del abismo. Al acercarme, vi que la luz provenía de una especie de farol en lo alto de una colina rocosa, sobre lo que parecía una mansión antigua, cuyas paredes estaban cubiertas por la maleza y el tiempo. Su silueta era aterradora en la negrura, como si la misma tierra hubiera decidido consumirla. Mi corazón latió con fuerza cuando me detuve frente a la entrada. Las puertas estaban abiertas, como si me estuvieran esperando, y una brisa fría me empujó hacia adentro, sin que pudiera resistir el impulso. Era como si algo en lo más profundo de mi ser supiera que debía entrar. El interior de la mansión era tan desolado como el exterior. El aire estaba impregnado con un olor a moho y decadencia, y el suelo crujía con cada paso que daba. Los muebles, cubiertos de polvo, se alineaban a lo largo de los pasillos, pero no había huellas de vida, salvo por el susurro del viento entre las grietas de las paredes. A medida que me adentraba más en la oscuridad, un estremecimiento recorrió mi espalda. Sabía que no estaba solo. No era la sensación común de estar en un lugar vacío, era la certeza de que algo, alguien, me observaba. Seguí adelante, impulsado por una extraña necesidad de cumplir con mi cometido. Finalmente, al fondo de un largo pasillo, encontré una puerta cerrada. No había ninguna placa ni cartel que indicara a quién pertenecía la habitación, pero una fuerza invisible me condujo hasta ella. Al abrir la puerta, me encontré con una mesa de madera maciza, en la que descansaba el paquete que había traído conmigo. El paquete, por alguna razón, ya no parecía ser tan simple como un envío comercial. Había algo oscuro en él, una presencia palpable que emanaba de su superficie, como si estuviera impregnado de una energía antigua. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el sonido de la madera al chocar con la pared me sacudió. Me giré rápidamente, pero la oscuridad me rodeaba ahora de manera absoluta. En ese momento, una voz comenzó a susurrar en mis oídos, un murmullo bajo que parecía emanar desde las paredes mismas. Las palabras eran incomprensibles, un idioma antiguo y torturado, como si estuviera siendo arrastrado hacia una dimensión desconocida. La atmósfera se volvió insoportable. El aire parecía volverse más espeso, y el espacio a mi alrededor se distorsionaba, elongándose y contrayéndose como si fuera parte de un sueño horrible. Entonces, el paquete en la mesa comenzó a moverse, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia mí. Los símbolos que adornaban su envoltorio parecían cobrar vida, retorciéndose y girando en patrones imposibles. Sentí una presión sobre mi pecho, y mi mente comenzó a nublarse. La puerta se abrió de golpe, y una figura encapuchada apareció en el umbral. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. De su boca, apenas audible, emergió una única palabra, que parecía resonar en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Escúchame. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor punzante se apoderó de mi mente, como si 1000 agujas estuvieran perforando mi cerebro. Caí al suelo, y la realidad misma comenzó a desintegrarse a mi alrededor. Vi paisajes alienígenas, monstruos indescriptibles, y ciudades antiguas que parecían existir fuera del tiempo y del espacio. Aquella figura, el ser que ahora me rodeaba, no era humano. Era algo mucho más viejo y oscuro,
Algo que había estado esperando por mí en este lugar olvidado. En la oscuridad que me envolvía, me di cuenta de que había sido elegido para algo mucho más grande que cualquier vida humana. El paquete que había entregado no era un simple encargo. Era un vínculo, una llave que conectaba el mundo físico con algo más allá, algo que jamás debía haber tocado. La mansión, el paquete, la figura, todo formaba parte de un plan mucho mayor, uno en el que yo era solo una pieza insignificante. Ahora, no sé si sigo con vida. El lugar en el que me encuentro no es la realidad tal como la conocía, y la figura que me observaba parece ser tanto mi carcelero como mi salvador. Ya no puedo distinguir lo que es real y lo que no lo es. Lo único que sé es que nunca debí haber tomado ese último reparto. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.